Hola, bienvenidos. Este es el primer video de una serie que vamos a hacer que se llama Charla entre amigos y tiene la intención de compartirles los principales valores de Empower. Y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de amigos que son expertos en el tema y que en algún punto de nuestra vida nos inspiraron o nos hicieron cambiar la forma en la cual vemos las cosas. Sí, y habiendo dicho esto, les queremos presentar a la doctora Marieli. Licenciada en filosofía, maestra en bioética, doctora en filosofía también, miembro activo en múltiples asociaciones de bioética, investigadora en el mismo campo, profesora de maestría y doctorado, y una gran amiga mía que en cierto punto me despertó un interés que yo no sabía que tenía como tal, y que es la filosofía y cómo impacta esto en la vida. Bienvenida, María. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Emilio, gracias, Pau. La verdad es que me da muchísimo gusto pues estar aquí en esta, efectivamente, como le titularon correctamente, en esta charla entre amigos, con la esperanza de comunicar ciertas ideas que pudieran despertar intereses en otras personas, pero también con toda la alegría de volverlos a ver y de compartir, aunque sea en la distancia. Bueno, pues justo queríamos aprovechar un poco, hilar ideas. En este tiempo que estamos viviendo un evento o un suceso que nos ha sobrepasado a todos en múltiples aspectos, pues, y uno de ellos muy importante, que es la salud, que es un área donde tú estás muy involucrada a través de la bioética, y que nos ha obligado a replantearnos las formas en las cuales hacemos las cosas, si estamos abordando la salud de manera correcta, si seremos capaces en un futuro de ofrecer salud a todo el mundo, pues queremos que nos ayudes a entender un poco un criterio que nosotros creemos fundamental para el inicio de cualquier proyecto, que es la criticidad, ¿no? Esa forma de nosotros plantearnos ante el mundo y ante lo que estamos viviendo, cuestionar lo que estamos haciendo y redireccionar en cierto punto de ser necesario. Cuéntanos tú, bueno, háblanos un poco de este tema. Sí, justo, Emilio, creo que lo que estás apuntando en estos momentos, me parece que para bien o para mal, pero lo vamos a tener que tener todos en algún momento, porque efectivamente esta pandemia, pues nos ha transgiversado nuestras vidas en muchos sentidos, nos ha puesto patas para arriba, si me permiten la expresión, y eso nos ha obligado a, pues, a volvernos a preguntar muchas cosas sobre nosotros mismos, sobre el mundo, sobre la concepción de la salud. Efectivamente, después de esta pandemia, la concepción de la salud va a cambiar sí o sí, no tenemos de otra, porque ya nos dimos cuenta que quizás todas estas ideas afianzadas de confianza en nuestra propia razón, pues ya se nos tambalearon ahora. Y entonces hay muchas preguntas y muchas interrogantes que quedan ahora ya que la vida se empieza un poco a recomponer, digámoslo así, y que nos hemos visto forzados a reinventarnos. Y entonces, en ese sentido, me parece y me encanta que toques el tema de la criticidad, porque finalmente la criticidad es una facultad humana que tenemos, es un dinamismo intrínseco que tenemos las personas y solamente las personas, porque es lo que nos permite, número uno, cuestionarnos sobre lo que está sucediendo, pero número dos, y más importante, ver de qué manera vamos a incidir en eso que nos está pasando, ¿no? O sea, es decir, no solamente es el cuestionar, porque en esta pandemia lo hemos vivido todos, ha habido mucha gente que se cuestiona y de tanto cuestionamiento que tiene, se queda ahí sumergido y se puede incluso llegar a deprimir o puede llegar a tener hábitos no precisamente muy saludables, ni que tampoco le permitan reinventarse, porque también el gran reto que tenemos todos en estos momentos de nuestra vida es que ahora tenemos que reinventarnos para poder salir. Entonces, lo que te permite reinventarte es no solamente la pregunta por lo que está enfrente de ti, sino el preguntarte por cómo lo vas a cambiar o cómo lo vas a transformar. Es decir, si lo que está apareciendo frente a tus ojos es necesariamente así o tiene que ser necesariamente así, o de algún modo es posible intervenir y de algún modo es posible transformar la realidad. Y eso te compromete. En el momento en que pasas de la pregunta a la acción, que es lo que te permite la criticidad, el dinamismo humano de la criticidad,
empiezas a cambiar, ¿no? Empiezas a transformar y entonces, pues resulta que, pues sí, la pandemia nos trastocó la vida a todos, nos hizo cuestionarnos muchas de nuestras propias seguridades, pero ¿y ahora qué vamos a hacer, no? O sea, ahora el reto lo tenemos enfrente y de qué manera vamos a ser distintos y de qué manera vamos a hacer que la realidad sea distinta, porque nos ha quedado claro que no vamos a regresar ni a la normalidad de antes ni a una nueva normalidad. Ese concepto ya ha quedado atrás. Entonces, la criticidad nos llevaría a preguntarnos qué vamos a hacer con lo que tenemos enfrente, ¿no? Con un mundo con muchas deudas sociales que ha dejado este COVID, con un tema económico de por medio, con un tema laboral de por medio, pero también con una cuestión en donde en la salud vamos a tenernos que ver involucrados todos, nos guste o no nos guste, ¿no? O sea, ya no va a quedar enteramente a disposición de los profesionales de la salud, sino que ya como sujetos vamos a tener que incorporar ciertos hábitos o ciertas costumbres en nuestra vida diaria que nos van a permitir pues irnos adaptando e ir saliendo adelante un poquito de esta crisis mundial, ¿no? Pero al final del día es el dinamismo de la criticidad que te permite ver las cosas como son y preguntarte cómo quisieras que fuera, ¿no? O qué posibilidades hay en esa realidad. Sí, y justo, bueno, viéndolo desde el lado del paciente, en cómo vamos a cambiar este dinamismo, pues yo he notado que como pacientes nos enfrentamos a ciertas indicaciones que nos da el, el sanitario. Nos dice qué hacer, nos dice cómo, pero tal vez no está siendo escuchada como mi opinión o lo que siento, lo que pienso. Y me parece importante actuar en conjunto porque pues el experto, el experimentado en estos temas es quien te va a guiar, pero no quien va a decidir por ti. Me parece algo muy importante hablar de la autonomía. ¿Qué, ¿Qué me va a decir la autonomía a mí? ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo podemos trabajarla en conjunto? Efectivamente, eso era el punto que iba a conectar con lo que nos dijiste, que me pareció muy interesante, ¿no? El hecho de no solo criticar, sino ser críticos ante lo que nos está pasando y efectivamente plantearnos nosotros como ese sujeto principal que va a poder sacarnos u orientarnos hacia dónde vamos, ¿no? Como bien lo menciona Pau. Sin embargo, muchas veces la gente tiene esa falta de conocimiento y necesita apoyarse en el profesional de la salud para ser orientado, ¿no? Que parte de aquí un poco de cómo nosotros, como profesionales de la salud, tú desde un área de la bioética, nosotros desde un área del movimiento físico, yo desde el área de la salud, ¿qué opinas efectivamente, como dice Pau, que el rol que toma la autonomía, no solo desde la persona, sino desde el profesional de la salud, brindándole al ser humano o a la persona eso, autonomía? Sí, mira, yo creo que habría que remontarnos un paso atrás de la autonomía, ¿no? O sea, si uno, si analizamos a grosso modo cuál ha sido más o menos las concepciones de la salud que históricamente se han tenido, hemos tenido desde una concepción meramente mercadotécnica que ha hecho depender la salud de la práctica de la medicina privada, del profesional de la salud, con muy poca participación por parte del paciente. Y hemos tenido, y ahora en esta pandemia ha quedado muy, muy en evidencia esto, hemos tenido la otra concepción de la salud, en donde la salud depende en gran medida de las acciones que uno va incorporando en su vida, de las decisiones que uno va tomando en su vida, y ya no queda ni únicamente sujeta a las leyes del mercado, ni únicamente sujeta a los profesionales de la salud, sino que cada persona empieza a adoptar estilos de vida más saludables que pueden ayudarle, pues no solamente a reincorporarse a su vida, sino a combatir las posibles enfermedades que pudieran llegarse a presentar en algún momento, pero siendo él el principal protagonista de su propia vida, ¿no? Entonces, aquí es cuando tenemos y cuando entendemos esta concepción de la salud, que me parece que también ha sido de las cosas que la pandemia nos ha hecho reflexionar, o sea, no podemos estar dependiendo únicamente de las medicinas porque ni siquiera tenemos una medicina para el coronavirus. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Pues protegernos, cuidarnos, adoptar estilos de vida saludables, desde las cuestiones tan sencillas como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, la alimentación saludable. Entonces, y aquí entra un factor o un concepto bien importante que es un principio fundamental en la práctica de la bioética, que es el principio de respeto de autonomía, ¿no? Entonces, este respeto de autonomía no debe de ser entendido de forma aislada, como si el paciente pudiera simplemente hacer lo que quiere y haciendo lo que quiere ya se desentiende de su entorno, sino más bien tiene que ser entendido
fundamentalmente con 3 elementos, ¿no? La autonomía se compone de 3 elementos y si falta uno de estos 3 ya no tenemos autonomía, ya no tengo un sujeto partícipe de su propia salud, que es a donde queremos llegar y a donde esta pandemia nos ha estado tratando de empujar, ¿no? A ser partícipes de nuestra propia salud. Entonces, para que una persona sea autónoma y pueda libremente adherirse a estilos de vida más saludables, se necesita, número uno, que entienda lo que le está pasando, que entienda la condición en estos momentos concretos, pues que entienda un poco de cómo funciona, cómo se transmite el coronavirus, qué ocasiona en el cuerpo humano, qué mecanismos hay de transmisión entre humanos, de transmisión de cosas a humanos, de animales a humanos, etcétera, ¿no? Entonces, el primer punto es el entendimiento, porque yo no puedo adherirme y no puedo incorporar estilos de vida que no entiendo. Entonces, lo primero es el entendimiento de la información. El segundo elemento importante es ver que ese entendimiento se adapte con tu propia jerarquía de valores. Y aquí es en donde yo sé que por ahí también quizás sea una de las preguntas que andan por ahí flotando en el aire, pero lo adelanto un poquito. Cada persona tiene una jerarquía de valores, ¿no? Cada persona se rige y nuestros actos, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras emociones van en función de los valores que son más importantes para nosotros, consciente o inconscientemente, que también valdría la pena en algún momento de nuestras vidas revisar nuestra propia jerarquía de valores para ver si estamos haciendo las cosas conforme a ella o decimos que estos son nuestros valores, pero a la mera hora hacemos otras cosas, ¿no? Entonces, en el momento en que yo descubro que dentro de mi jerarquía de valores el autocuidado, la salud, la preservación de nuestra propia vida, la preservación de la vida de otros, etcétera, juega un papel importante. En ese momento viene el segundo elemento de la autonomía, que es la voluntariedad, ¿no? Es decir, en ese momento entiendo, no solamente entiendo, sino que quiero adherirme a eso, ¿no? O sea, quiero que efectivamente el valor de la salud sea un valor en mi vida. Y por último viene un tercer elemento de la autonomía, que es, o que yo diría que es uno de los más importantes en la autonomía, que es la no coacción, ¿no? O sea, no lo estás haciendo, como bien dijiste, Pau, no lo estás haciendo porque es el médico el que te lo está diciendo, no lo estás haciendo porque es el medio de comunicación el que te está vendiendo el producto, no lo estás haciendo porque es tu amigo el que te está referenciando, lo estás haciendo porque quieres hacerlo, porque estás convencido, porque entiendes la importancia que esos hábitos o esas costumbres tienen en tu vida y de tal manera que no hay nada ni nadie externo que te esté coaccionando o que te esté manipulando para hacer las cosas. Y aquí es en donde uno cobra totalmente el sentido de ser partícipe de su propia salud, ¿no? No estamos a merced de un virus. Nosotros podemos evitar que ese virus entre a nuestro organismo, ¿no? Pero para evitarlo, pues tenemos que decidir evitarlo, ¿no? Ese paso de la decisión, del empoderamiento de la persona, a veces a unos nos cuesta más trabajo que a otros, pero creo que en la medida en que reflexionemos internamente cuáles cosas son más importantes para nosotros, vamos a poder desarrollar este principio fundamental de la autonomía, que creo que es el pilar fundamental de la práctica de la salud. Fíjate que me pareció muy interesante dentro de lo que dijiste un fragmento, ¿no? En el cual dice que la decisión que nosotros tomamos no debe estar a merced ni del profesional de la salud, ni del medio, ni del mercado, ni del influencer, porque lamentablemente hemos caído en un exceso de información, ¿no? Donde ahora cualquiera puede tomar un micrófono y exponer un punto de vista que a su forma de ver es el correcto, ¿no? Y justo ahí es donde entra el juego de la autonomía, de yo poder entender la acción que estoy siguiendo, o sea, no solo porque él lo dijo, no solo porque ella me lo propuso, sino yo entender bien lo que está pasando y actuar en consecuencia. Entonces, justo aquí viene mi siguiente pregunta. Y que podríamos entrar en un debate filosófico gigante, el cual estoy seguro que perdería ante ti, pero me parece importante, ¿no? ¿La persona es realmente libre de sus decisiones o la persona se hace libre en función de lo que va decidiendo, acorde a sus valores, ¿no? Y que esos valores estén alineados a un fin último, que ya eso es mucho más profundo, pero bueno, ¿cómo ves, esa es mi pregunta, ¿cómo ves la libertad o qué papel juega tanto la información como el conocimiento y la cooperación para llevar eso a ser una decisión realmente libre?
Sí, mira, yo creo que podemos partir de la base de que la persona tiene intrínsecamente la facultad de ser libre. Es más, hay algunos autores que han llegado a afirmar que la libertad es un valor irrenunciable, ¿no? O sea, yo no puedo, aunque quiera, yo no puedo renunciar a mi libertad, ¿no? Sí, Porque incluso la renuncia a la libertad es ya un acto de libertad, ¿no? Entonces, si hay algo a lo que no puedo renunciar es a mi dignidad, a mi esencia como persona, pero también a mi libertad. Ahora, sí es cierto también que esa libertad necesitamos, número uno, reconocer que la tenemos y número dos, necesitamos fortalecerla, ¿no? O sea, necesitamos pues abonarle, necesitamos cuidarla, necesitamos construirla. ¿Y cómo se construye y cómo se abona? Con información verídica. En la medida en que vamos conociendo más, nos vamos informando mejor, en la medida en que en esta, hay un término que me gusta mucho usar con la sobrecarga de información en esta pandemia, con esta infodemia que estamos viviendo, en la medida en que somos capaces de ir clasificando justamente con el dinamismo humano de la criticidad, en que vamos clasificando información, decidiendo, checando y confirmando fuentes, etcétera, pues evidentemente nuestra libertad se va consolidando más y vamos siendo más libres frente al entorno, ¿no? Porque de repente hay como esta sensación en que pareciera que el entorno nos cae encima y nos roba nuestra libertad y pareciera que a veces es mucho más fácil atribuirle nuestras decisiones a las circunstancias que nos rodean que a un acto verdaderamente de autonomía, de decisión, de reflexión y de compromiso, ¿no? Y creo que la libertad no la perdemos, lo que pasa es que a veces no la cuidamos y no la fortalecemos. Entonces, pues sí, siempre va a ser mucho más fácil echarle la culpa a alguien más de las metidas de pata propias, pero pues al final del día eso te victimiza y eso te resta algo tan bonito que es la libertad humana, ¿no? Entonces, tenemos una libertad, pero claro que esta libertad necesita irse fortaleciendo y necesitamos construirla. ¿Cómo? Con información, con conocimiento, incluso con un entrenamiento propio, ¿no? Porque a veces también recordemos que, pues a veces también somos seres que tienen una sensibilidad a veces muy exacerbada y esa sensibilidad a veces muy exacerbada pues va en tono perfecto con la circunstancia o con los medios de comunicación o con la mercadotecnia o etcétera. Entonces, ¿de qué manera me sitúo yo frente a la mercadotecnia, frente al uso del Internet, frente a esta infodemia que ha estado sucediendo, frente incluso a lo que me dice el propio profesional de la salud? ¿De qué manera me sitúo frente a eso? Pues con mi libertad, ¿no? Y la libertad es un arma de doble filo. Puedo usar la libertad para cosas grandísimas y maravillosas. Ha habido muchos testimonios en la historia, pero también puedo usar la libertad para cosas barbáricas, ¿no? También ha habido ejemplos en la historia en que la gente usa su libertad. Pues recordemos que también cuál es la brújula interna para saber si la libertad se está encaminando hacia algo que abone, que construya el bien común, o nos estamos encaminando a la destrucción y a la autodestrucción, pues recordemos que la libertad nos da la facultad para ser mejores, ¿no? Esa es la clave. O sea, en la medida en que tus acciones te hacen mejor y hacen mejor tu entorno, tu libertad está siendo plenamente usada. O sea, la brújula interna es esa. Entonces, en la medida en que tu libertad la estás usando para la autodestrucción, la estás usando para dañar al otro, la estás usando para dañarte tú, pues ahí ya la libertad ya podríamos decir que a lo mejor está quedando sujeta a otras cosas, ¿no? O sea, libremente estamos cediendo nuestra libertad a nuestro espacio interno de libertad, lo estamos cediendo a otros factores del medio, ¿no? Entonces, la libertad está, pero claro que necesita fortalecerse y claro que necesita, pues ahí, consolidarse y formarse, ¿no? Sobre todo formarse. Trabajarse. Justo, no sé si acabas de darte cuenta que me surgió una sonrisa que me acuerdo mucho de cuando tomábamos clase, que me volteabas a ver y me decías, ¿qué se te ocurrió y qué va a pasar ahora, no? Me parece estupendo eso que dijiste, ¿no? Que la libertad se termina de formar o el ejercicio de formar tu libertad es en función de ir construyendo hacia un bien, ¿no? Que en el momento en el cual quedas supeditado a factores externos que pueden llegar a ser tentadores, pues puedes desviarte un poco, ¿no? Por ejemplo, ahora la salud, justo en esto, vamos a tomar la pandemia, que es lo que más estamos viviendo todos, ¿no? Justo en este momento la salud se mide en cifras, en números, en curvas, en ahorros económicos, en saturación de hospitales, cuando en realidad la salud debería de hablarse como concepto. Digo que entiendo que esto es completamente importante, ¿vale? No quiero dejarlo de lado y ni satanizarlo, sino, pero en realidad la salud, creo,
o nosotros creemos como empresa, como marca, que la salud debería de enfocarse y centralizarse en el bienestar de la persona, ¿vale? Lo que eso implique para la persona. Justo en la criticidad es la persona situándose ante la situación. La autonomía es la persona informándose y tomando decisiones informadas. La libertad es la persona decidiendo el bien, ¿no? Acompañado de una serie de ejercicios de fortalecimiento. Entonces, ¿cómo crees tú que los sistemas de salud deberían de migrar, cambiar o tomar una línea de acción, pipeline, si le queremos llamar así, donde el foco central sea la persona? Pues mira, es que está, o sea, no estamos descubriendo el hilo negro y los sistemas de salud lo saben, o sea, la misma definición de la OMS de lo que es la salud te habla de no solamente de un aspecto físico del cuidado del cuerpo, te habla también de un aspecto del cuidado de la salud mental, pero también de un cuidado quizás también que podríamos traspolar a un cuidado espiritual, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que si retomamos esa definición, la salud no es y no debiera ser vista como una mercancía, ¿no? Que a veces también es esto que me estás diciendo, ¿no? Y a veces las personas nos convertimos en números para el sistema de salud y en base a los números se toman decisiones que mejor o peor afectan a las propias personas. Creo que un giro importante sería, como bien dices, ¿no? Poner en el centro de la reflexión a la persona, pero la persona entendida no únicamente en su dimensión corpórea, porque esa está la tentación ahí a nivel histórico y a nivel incluso filosófico, de concebir que la persona es únicamente un cúmulo de células con interacciones neuronales y es poco más, ¿no? Y en realidad la persona tiene toda una dimensión a veces misteriosa, a veces quizás un tanto oculta, que no es descifrable, que no es cuantificable, que no es medible, a veces que no es observable, pero que es toda la dimensión espiritual, ¿no? Entonces, en la medida en que yo entiendo que somos una unidad de cuerpo y de alma, ¿no? O de espíritu, para algunas personas quieren mejor llamarle espíritu que alma, yo lo dejo a libertad de cada uno. A la medida en que yo entiendo eso, también entiendo, fíjate qué interesante, porque también entiendo que la persona puede quedar afectada en su dimensión corpórea, pero que esta dimensión corpórea le va a pegar a su dimensión espiritual. Pero también puedo entender que la dimensión espiritual puede estar afectada por 25 otros factores y que eventualmente se va a manifestar en el ámbito corporal, ¿no? Pero esto viene de entender profundamente la dimensión humana que está compuesta de una unidad, que no es como que un día me despierte y diga, voy a mandar a mi cuerpo a dar clase, ¿no? O sea, voy yo a dar clase, ¿no? Sintiéndome mal o sintiéndome bien, pero va Mariel y lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, en el momento en que la salud entienda que estamos frente a las personas y las personas somos unidad de cuerpo y de alma, que no pueden ser separables en modo alguno estos dos elementos, vamos a tener un poco más de cuidado y un poco más de atención, no únicamente para las enfermedades somáticas que se manifiestan y que son visibles y que hay tratamientos, sino también en gran medida para las enfermedades del espíritu, para las enfermedades del alma, para las enfermedades, bueno, ya cada vez hay más atención respecto a las enfermedades psicológicas. Pero bueno, ¿no? Entonces me parece que la centralidad de la persona tiene que estar presente porque no estamos atendiendo cuerpos, estamos atendiendo personas. No estamos atendiendo como la película esta de Patch Adams, que termina con esta escena maravillosa, no estamos atendiendo enfermedades, estamos atendiendo enfermos. Y cada enfermo puede ser la que tenga la misma enfermedad que el de al lado, pero va a tener valores y preferencias distintos, va a tener autonomía distinta, va a tener una construcción de su libertad distinta, va a tener una forma de entender, de asimilar el mundo de manera distinta. Incluso, si me permites 2 minutitos más para terminar la idea, pues ya se ha hablado mucho acerca del sentido filosófico y antropológico de esta pandemia. O sea, no es únicamente un tema de salud, de que irrumpió en la vida de todos un virus. O sea, hay por ahí una interpretación
de decir, a ver, es que la humanidad no podía seguir yendo hacia el sentido que estaba teniendo, o sea, no podía seguir abusando indiscriminadamente de la naturaleza. Incluso cuando uno analiza históricamente los paradigmas de pensamiento, en el inicio estaba la naturaleza en el centro y la persona se sometía a la naturaleza y hasta ahí todo iba perfecto, pero luego vino un momento en que nos pusimos nosotros, nos encumbramos, ¿no? Y nos pusimos en el centro de la reflexión como si fuéramos superpoderosos y con capacidades extraordinarias y sometimos a la naturaleza. Y lo cierto es que el reino de la naturaleza no puede ser sometido y ahora nos lo está dejando ver otra vez, ¿no? Entonces, es decir, ahora ¿quién está sometido a quién? ¿No? O sea, en esta pandemia, ¿quién está? Completamente. El ser humano está sometido a la naturaleza nuevamente, ¿no? Y a la mala, porque nos lo dejó ver de muchas maneras distintas y no le pusimos suficiente atención. Entonces también ahí me parece importante retomar que también la persona está en intrínseca conexión con la naturaleza, no porque decida estarlo, sino porque también la persona es parte de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, procurar una especie de armonía con la naturaleza también es nuestra chamba y también es una tarea pendiente que está quedando en esta pandemia y en la vida post-pandemia, ¿no? O sea, lo que nos espera, ya aprendimos que no podemos seguir como estamos. Entonces, ahora en esta reconstrucción, con la criticidad, con la libertad, con la autonomía, ¿cómo le vamos a hacer para volver a generar esta relación armónica con la naturaleza en donde nadie someta a nadie, sino que la persona tiene un lugar especial, pero el resto de la naturaleza también tiene otro lugar especial? Y en la medida en que se respeten estos dos lugares, pues cada quien va a seguir bien, ¿no? Y sin irrumpir en la vida de nadie. Pero la cosa también es que esta pandemia pues ha sido reflejo de cómo esta salud espiritual y esta salud del alma de la humanidad no la hemos atendido, ¿no? Hemos atendido otras cosas, pero no nos hemos preocupado por mantener esta relación simétrica con el resto de la naturaleza. Entonces creo que también esa sería otra reflexión que pudiera ayudar para volver a poner a la persona, pues ahora sí que en su sitio, ¿no? Donde le corresponde. Me parece perfecto lo que dices, porque de hecho justo en el mundo occidental lo que hemos hecho es, o bueno, en el occidental o oriental, yo creo que en el mundo en general, lo que hemos hecho es intentar dicotomizar las cosas, ¿no? El estudio de la mente, el estudio del cuerpo, el estudio de la filosofía, cuando en realidad somos un conjunto de todo eso, ¿no? Somos un sistema cerrado. Completamente la Tierra es un sistema cerrado donde toda la gama de acciones repercuten tanto en el uno como en el otro, como en la extinción de una especie, pero muy probablemente lo que hemos hecho es repercutir sobre nosotros mismos, ¿no? O sea, y me parece muy interesante. Pues bueno. Yo quiero opinar algo respecto a esto de la naturaleza y nosotros como nos habíamos separado. Ahora es momento de volver a convivir. O sea, uno no tiene por qué predominar sobre el otro. Bueno, la naturaleza pues, somos parte de. Es aprender a como entrelazar y a saber qué tanto me hace bien a mí, qué tanto le hace bien a la naturaleza. Y esto se refleja también ya en un mundo más pequeñito como nuestra vocación. Tú como profesora, nosotros como instructores, guías, coaches, pues si está bien tu cliente, tu paciente, vas a estar bien tú y viceversa. Si estás bien tú, lo que vas a buscar por naturaleza, lo que nosotros pretendemos buscar es armonía en general, esa convivencia en la que estabas hablando hace un rato sobre la naturaleza y la situación. Pues bueno, Marieli, queremos ser conscientes de tu tiempo. Agradecemos mucho esta participación que estás teniendo y que se puede volver muchas más y que estos temas se quedan para muchas horas de conversación y sobre todo contigo, que es una de las cosas que más me apasionaba cuando tomaba clases contigo. Y solo me gustaría cerrar con esto. Tú, Marieli, desde el punto de la filosofía, bioética, tal, si tuvieras un mensaje para darle a la gente que nos vea, simple, sencillo, de cómo ellos pueden o cómo tu área les puede dar una información para que sobrelleven mejor este momento. ¿Cuál sería una frase? Si pudieras en una frase decirles algo que los motive a... Difícil, ¿no? Resume, lo que me estás pidiendo es resumir una pandemia mundial, 3 meses de confinamiento, y un virus que todavía no tiene cura ni vacuna en una frase. ¿Eso es lo que me estás pidiendo? Continuará. Continuará, sí, eso. Más bien, ¿no? Yo lo sé. No, sí, algo pues, sencillo que le aporte a la gente. Pues mira, va a sonar un poco trillado, pero así de primera instancia la frase que se me viene,
que tiene toda una reflexión detrás. Yo me remonto a Sócrates, ¿no? O sea, esta frase que en realidad no es de Sócrates, se le atribuye a Sócrates, pero no es de Sócrates, sabemos que estaba inscrita en el oráculo de Delfos de la antigua Grecia. Esta frase es: conócete a ti mismo, ¿no? Que aparece reiteradamente en los diálogos socráticos y que tiene todo un significado detrás, porque es justo lo que hemos estado hablando, ¿no? En el momento en que te conoces a ti mismo, haces un proceso de criticidad incluso contigo mismo, ¿no? O sea, como que a veces también nos hemos acostumbrado a vivir hacia afuera y tenemos una imagen que es la imagen que los otros tienen de nosotros mismos, pero sería bueno retomar la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿no? Pero también está implícita el tema de la autonomía en el conócete a ti mismo para conocer tus valores y tus preferencias internas. También el tema de la libertad, y también un poco como para entender la importancia que tenemos como personas, pero como Pau decía, en una necesaria interconexión con los demás. O sea, no estamos aislados de los demás y no estamos aislados del mundo que nos rodea. El Papa Francisco lo dice en la Laudato Si, la crisis social es una crisis ambiental y la crisis ambiental es una crisis social. O sea, no creamos que estamos separados y que hay una desconexión total, al contrario, ese ha sido parte del problema, ¿no? Sentirnos aislados, tanto de unos como de otros, como del resto de la naturaleza y de la casa común que compartimos. Entonces, ya que nos dimos cuenta de eso, conozcámonos, reconozcamos el lugar que tenemos dentro de la casa común y sobre todo reconozcamos la importancia que tenemos de los otros en nuestra vida, ¿no? De también establecer una relación simétrica con nosotros. Entonces implica el autoconocimiento, pero también implica el reconocimiento de la necesidad que tenemos de los otros y de compartir el mismo espacio común, que al final del día es uno el que tenemos, y si nos lo acabamos, pues ya, bueno, ya está descubriendo vida en Marte, o sea que ya probablemente nos vamos a ir a Marte, pero hasta que eso llegue. Entonces, pues eso, ¿no? Conócete a ti mismo y regresemos otra vez la mirada al interior. Bueno, Marieli, pues muchísimas gracias. Nos dejaste muchas más ideas en la cabeza que seguro completaremos en una segunda plática. Qué bueno, con todo gusto. Con todo gusto. Pues muchas gracias a ustedes. Nos despedimos. Te mandamos un gran abrazo y gracias por tu tiempo. Buen día. Al contrario, muchas gracias. Gracias, Emilio. Gracias, Pau. Me dio mucho gusto volverlos a ver y el día que quieran, con todo gusto, volvemos a tener una charla entre amigos.